Estimados amigos, el día de hoy, 13 de noviembre del 2025, Papalol TV da inicio a su programa estelar La Hora Sindical. Y como no podía ser menos, tenemos a un invitado de lujo, a un personaje que ha hecho de su vida del sindicalismo gran parte de su vida. Con nosotros, el señor Julio César Bazán Figueroa. Buenas tardes, mucho gusto. Un saludo a todos los televidentes y aquí para todas las interrogantes que fueran necesarias. Julio César, a ver, el sindicalismo es un bicho que cuando te pica ya no te deja. ¿Qué ha sido el sindicalismo para ti? Bueno, el sindicalismo en realidad es una forma de vida. Es precisamente un conjunto de comportamientos relacionados con el trabajo y con la satisfacción de los derechos fundamentales. El movimiento sindical internacional surge precisamente en mérito a que las injusticias, las arbitrariedades, los abusos eran cosa de todos los días, y con el ánimo de tener relaciones laborales adecuadas y condiciones de vida adecuadas, es que la organización sindical logra incorporar a todos los trabajadores individualmente y de manera conjunta hacer respetar sus derechos. Hablando de abusos, hubo una época muy aciaga en la historia de nuestro país, que ha sido tal vez, que somos casi contemporáneos, la que hemos visto nosotros, ¿no? Que es la época del fujimorismo, donde se destruyó a gran parte de las organizaciones sociales y casi se lleva a la totalidad de los sindicatos. ¿Cómo has hecho tú para sobrevivir en medio de toda esa turbulencia? Bueno, en realidad nosotros tuvimos que enfrentar muchas dificultades al interior de la organización sindical y al exterior con las políticas gubernamentales. Al interior porque el sindicalismo que se practicaba hasta ese entonces era un sindicalismo muy encerrado en las paredes de los centros de trabajo, de las industrias y en las entidades del Estado, y poco miraba hacia el exterior, porque las políticas antilaborales formaban parte de todo un paquete de políticas neoliberales que dejaban de lado a las personas y ponían por delante el interés privado. Y en ese escenario, el sindicalismo nuestro logra sacar estos temas de los centros de trabajo a la sociedad entera, y con alianzas articuladas a nivel nacional con movimientos sociales y políticos, construimos un movimiento antidictatorial que permitió que las organizaciones más avanzadas mantuvieran su vigencia y lograron, después de muchos años, traerse abajo a la dictadura y sobrevivir para procurar los cambios que, dicho sea de paso, la democracia nos lo debería dar, pero que hasta ahora no lo da. Sí, ese tema del sindicalismo es muy apasionante, ¿verdad? Sabemos de que, bueno, tú has sido secretario general del Sindicato de Trabajadores Telefónicos, ¿sí? Y que en una época tuvieron que hacer una larga huelga para impedir los despidos. Cuéntanos un poco cómo es que llegaron hasta ese momento.
Bueno, yo en realidad ingreso a trabajar a Entel Perú, que era la empresa nacional de telecomunicaciones antes del 90, o sea, yo ingresé a trabajar en el 82. Y en esta empresa el sindicalismo se había desarrollado bastante a nivel nacional y en Lima con Cipentel. Es a este sindicato al que yo ingreso y desde ahí entramos a enfrentar primero la recuperación de la democracia y después en la década ya del 2000 en la construcción de una respuesta sindical a la empresa privatizada que constituyó luego Telefónica, conjuntamente con la compañía peruana de teléfonos. Ahí nuestra respuesta fue precisamente el proponer cambios a la propia normativa nacional y cambios al interior de la empresa en relación con las estrategias de transformación empresarial que se venían impulsando. Dentro de ellas, como un eje importante, la reducción de personal, los despidos permanentes, haciendo eco y gala del uso de la definición que desde afuera Fujimori implantó el 92, flexibilizando todo el derecho del trabajo. En esa resistencia se ha logrado construir también la afiliación del sindicalismo de las telecomunicaciones a lo que hoy es el sindicalismo sociopolítico, que también se fue vertebrando en esos tiempos a nivel internacional, con lo cual nuestra fuerza se redobló y hemos enfrentado luego con varias huelgas, entre ellas esta última que tú señalas en el 2002, que fue una huelga que duró 57 días, logrando finalmente declarar inconstitucional el despido arbitrario, porque ese era el peor ataque que las empresas hacían a los trabajadores, despidiéndolos sin causas en el momento que consideraban, y la verdad había mucha inestabilidad emocional, laboral, y las familias pues andaban en una situación muy crítica, pero finalmente con esa huelga se logra que todos los trabajadores del país puedan ser reincorporados si es que son despedidos arbitrariamente. Interesante, esa parte de la historia que hemos vivido, la verdad ha sido muy difícil, ¿no? Muy difícil en esos tiempos. Es más, yo sé que un cineasta peruano está preparando una película acerca del movimiento sindical, que va a ser muy interesante y seguramente van a consultarte sobre esta época de la historia del sindicalismo peruano. Pero ya pasando la etapa de esta tan convulsionada, tú llegas a ser presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo es tu transición de ser secretario general a llegar a ser presidente de una de las más importantes centrales sindicales del país? Bueno, como te dije al inicio, que para resistir a toda esta embestida neoliberal, nosotros implementamos una estrategia de fortalecimiento organizativo, de articulación y alianzas con el movimiento social, sindical también, y es así como nosotros en primera instancia nos planteamos la unidad de los trabajadores de Entel Perú en su momento y constituimos la Federación de Trabajadores de Entel. Luego, desde esa federación
encontramos a nivel nacional la reciente constitución de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT, que funcionó sin reconocimiento legal desde su fundación en el 93 hasta el 98, porque Fujimori se oponía y no le daba el reconocimiento correspondiente. En el 98, a nivel de la Federación, participamos en el segundo Congreso Constitutivo de la CUT, y ahí es cuando la Federación me presenta a mí como candidato para asumir la Secretaría General de la CUT. Y el Congreso en pleno, donde participaban los autoempleados, los estatales y la empresa privada, me eligen el secretario general. Y entonces yo comienzo a desempeñar mi labor de secretario general del sindicato, y también la Secretaría General. En ese entonces el estatuto antiguo de la central era la Secretaría General de la CUT. Qué interesante. Mira, entiendo de que tú tomas la presidencia de la CUT casi en el nacimiento de la misma, ¿verdad? Cerca del 93 al 98, 5 años después de su fundación. 5 años después de su fundación. Mira, y logramos a partir de eso conseguir el reconocimiento jurídico de la central, que no lo tenía. Entiendo de que la CUT no solamente afilia a sindicatos que son de empresa, sino a sindicatos de actividad también. Sí, entiendo que también tienen una organización muy grande en todo el país, que fue parte del desarrollo y parte del esfuerzo que tú con un equipo de sindicalistas pudieron desarrollar. Cuéntame cómo se te dio esa imagen de poder aglutinar a trabajadores que antes no tenían cabida en otras centrales sindicales. Bueno, nosotros, leales al pensamiento mariateísta en el Perú, hicimos un análisis de la realidad nacional y del mundo del trabajo. Y ese análisis nos mostraba con mucha claridad que cerca del 70% de los trabajadores de este país estaban en la economía informal, maltratados y ilegalizados y reprimidos por todo lado. Y además el sector de la empresa privada y la administración pública en conjunto apenas representaba el 20% de la PEA nacional en el Perú. Una respuesta sindical no podría enfrentar estas dificultades en esa proporción, porque la mayoría de trabajadores estaban fuera de los asalariados y por lo tanto hasta ese entonces sindicalizados. Pero también para comprender esto es necesario que a nivel se comprenda también que a nivel continental y a nivel mundial se procesaba también una transformación del movimiento sindical, porque la caída del muro de Berlín es un hito importante donde efectivamente los sindicatos clásicos tienen que dar paso a la inclusión de los movimientos que se desarrollan en la sociedad. Y así es como se constituye a nivel de las Américas las centrales unitarias en las diferentes regiones, y aquí en el Perú, lógicamente, nosotros asumimos el rol de fortalecerlo. Y en el segundo congreso de la central es que logramos hacer la transformación ya jurídica y legal, porque cambiamos el estatuto de la Central Unitaria de Trabajadores para incorporar a los trabajadores de la empresa privada, los trabajadores
de la administración pública y a los trabajadores autoempleados, y además a los trabajadores cesantes y jubilados. Entonces, el estatuto, en su estructura, recoge ese análisis y esa solución que nosotros consideramos que era necesario impulsar para poder vencer a las políticas que en ese momento se daban contra los trabajadores. Entonces, la confluencia de una corriente transformadora del sindicalismo a nivel mundial y el análisis de la realidad nacional termina configurando plenamente lo que hoy es la Central Unitaria de Trabajadores, donde están trabajadores de la empresa privada, públicas y privadas, y también los trabajadores de la administración pública, nacionales, regionales y locales, y los trabajadores que se generan su propio puesto de trabajo, que los conocemos como autoempleados y que se desarrollan en la economía informal. Y un rol importante le damos a los cesantes y jubilados. Mira, qué interesante. A ver, a mí me produce algo de apasionamiento el poder organizar a trabajadores que no tienen aparentemente una organización establecida. A ver, es, creo, fácil afiliar a trabajadores de la empresa privada que ya tienen una organización, la ley determina ciertos pasos para la organización interna de estos sindicatos, tanto de empresa privada como de alguna empresa pública o de algún ministerio, ¿no? Creo que ahí es fácil, pero organizar a grupos de autoempleados, a grupos de trabajadores informales, entre comillas, ¿no? A los que usted tú en la CUT llamas como autoempleados, ¿verdad? ¿Qué tan duro fue esos inicios que te llevaron a organizar a este tipo de trabajadores? Bueno, en realidad, el análisis de la realidad del mundo del trabajo en el Perú ya nos muestra y encontramos los trabajadores organizados. Los trabajadores del comercio ambulatorio tenían una gran federación de vendedores ambulantes de Lima y Callao. Los trabajadores de la microindustria también organizados en una federación de industriales, los trabajadores de los mercados, los trabajadores de las distintas servicios menores, entre ellos los de la estiva terrestre de los mercados mayoristas, con formas de organización asociativa que luego nosotros en el derecho de autonomía sindical que nos otorga a los sindicatos, en el estatuto definimos la membresía de la central y donde están trabajadores asalariados, sindicatos, organizaciones sociales y organizaciones asociativas que forman parte del cuadro orgánico de la central. Y esto básicamente para defender los derechos de los asalariados, porque los asalariados en realidad se veían expuestos al despido continuo, porque fuera de las empresas existían miles de trabajadores dispuestos a trabajar y reemplazarlos dentro de las empresas. Y las empresas hábilmente recurrían a ese mecanismo para decir, yo te voto y te reemplazo y no pasa nada. Entonces, el entendimiento es que los trabajadores asalariados no van a ver sus derechos bien respetados en tanto exista un 80% de trabajadores que no tienen ningún derecho.
Y entonces nosotros ya dentro de la central implementamos una estrategia en la que cada una de estas organizaciones se incorporan en colectivos específicos, y así es como tenemos la CUT de estatales, la CUT de empresas y la CUT autoempleados, la CUT cesantes y jubilados, también como un mecanismo de identificación de los trabajadores con la organización desde el inicio de su incorporación al sindicalismo. Entonces, nosotros tenemos enormes dificultades para sostener eso, porque tú mismo lo has señalado, la forma de mantener esa organización es complicadísima, pues, porque ellos viven del día a día, son reprimidos en diferentes lugares y cambian de lugar de trabajo. Y hemos establecido pues una agenda programática. Y en esa agenda tenemos una propuesta de solución a los problemas de la empresa privada a través de lo que hoy se denomina las cadenas de suministro. Luego, en la administración pública, tenemos la exigencia de la unificación de los regímenes laborales múltiples que ahí existen y que discriminan a los trabajadores. En el caso de los autoempleados, nuestra bandera es el reconocimiento laboral de los autoempleados y el apoyo al desarrollo de las unidades productivas de estos trabajadores. Y en el caso de los cesantes y jubilados, evidentemente lo que planteamos es el acceso universal a la seguridad social en todas sus prestaciones. Qué interesante. A ver, eso me trae a la mente algo que he escuchado siempre y que seguramente tú también lo debes haber escuchado. ¿Sí? Los sindicalistas son flojos, quieren ganar un montón sin trabajar, ¿no? ¿Qué te dice eso? Que eso responde a una corriente sindical que efectivamente existe una comprensión del sindicalismo encerrado en los intereses propios y reivindicativos economicistas. Y eso evidentemente lleva a los que no tienen trabajo, a los que están en otras condiciones, a señalarlos como beneficiados, incluso muy privilegiados en el mundo del trabajo. Y en realidad lo que supera ese problema es la dedicación del sindicato a entender y resolver los problemas al interior de la empresa correspondiente, pero como parte de un contexto que está también amenazado en su estabilidad, en la democracia, en la paz, en la armonía. Entonces, desarrollando en pleno los objetivos sociales de desarrollo del sindicalismo, es que superamos ese problema, ¿no? Obviamente, ahora ya no solamente se dice eso, también se dice el sindicalismo terruco, el sindicalismo rojo, el sindicalismo no sé cuánto. El sindicalismo es nada más y nada menos que una forma de vida que busca fortalecer la democracia, el ejercicio pleno de los derechos humanos, las libertades sindical, negociación colectiva, huelga, es decir, un equilibrio entre el poder económico y los derechos fundamentales. Aspiramos a un país próspero, soberano, donde las relaciones entre empresarios y trabajadores sean armoniosas. Luchar por los derechos de las personas no es fácil, ¿verdad? Obviamente que es difícil. Primero que tenemos que enfrentar las políticas manipulatorias y las políticas
ideológicas que penetran en la sociedad entera para simplemente desconocer y vulnerar los derechos fundamentales. Tenemos una población que no conoce sus derechos. Tenemos una educación que no aborda esas temáticas. Entonces, ese escenario es bastante amplio y fuerte en el que tenemos que trabajar y desgraciadamente nos hace falta mucha herramienta para eso de comunicaciones, de capacitación, etcétera. Hoy por hoy la tecnología nos está acercando, digamos, mucho más fácil a la gente. Antes, para poder conversar con un trabajador tenías que irte al lugar donde se encuentra. Ahora lo puedes hacer muy fácilmente y lastimosamente, a pesar de que tenemos mayores facilidades, el ataque empresarial y dominante hace que con esas nuevas tecnologías el trabajo de afiliación sea más difícil, porque lo penetran, como digo, con pensamientos antisindicales, satanizadores, que la dirigencia sindical tiene que lograr vencer. Y menos mal que ya los viejos sindicalistas que han luchado también en su momento han conseguido en algunos casos que las organizaciones sindicales tengan la licencia sindical. Con eso se puede abordar trabajos propios de la empresa en la que provienes, proyectándolo obviamente hacia la sociedad y construyendo la estrategia articulada de defensa de los derechos. ¿Crees que hay buenos y malos sindicalistas? Bueno, yo creo que solamente hay un tipo de sindicalistas. Lo que pasa es que no todos son sindicalistas. Hay sindicalizados, que es una cosa, y sindicalista es aquel que practica el sindicalismo. Y practicar el sindicalismo implica, pues, tener pleno conocimiento de las estrategias que hay que desarrollar, de la misión que le toca al movimiento sindical, y eso los afiliados no necesariamente lo tienen, ¿no? Y hace un momento hablabas de que las nuevas tecnologías te han acercado más a los afiliados o a los sindicalizados, como llamas, pero ¿los ha acercado o los ha alejado? Porque, a ver, entiendo ambas cosas. Sí. Ambas cosas, porque nosotros como dirigentes o como organización sindical podemos ahora agruparlos, utilizar las redes sociales para comunicarnos con ellos, pero también las corrientes antisindicales del empresariado, de los partidos políticos, también llegan a los trabajadores y llegan con las cosas más sencillas y más primitivas del ser humano, que es el egoísmo, el individualismo, el poner por delante los intereses particulares por encima del interés general. Con ese tipo de pensamientos logran aglutinar, despertar en alguna gente ese sentimiento primitivo y explicar que el sindicalismo sirve para una forma de vida coherente es muy difícil. ¿Qué nos falta para poder hacer entender a estos chicos que hoy trabajan desde su casa y que muchas veces les aparentan de que es más fácil trabajar de tu casa, pero sin control, tus tiempos, pero trabajan mucho más de lo que debería trabajarse las 8 horas diarias? ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta para llegar a hacer entender a estos chicos que ellos también pueden participar en el sindicalismo?
Bueno, lo que nos falta en realidad es un cambio de las políticas generales. Y en realidad, mientras exista una política educativa como la que tenemos, neoliberal, egoísta e individualista, eh, tenemos dificultades. Y mientras exista una política en la que la temporalidad y el autoempleo sea lo más predominante, mientras existe una política de satanización, represión a la organización sindical, de vulneración de los derechos fundamentales, obviamente que vamos a seguir teniendo muchas dificultades. Hoy por hoy, entre tanto, ciertamente para lograr superar en algo esas dificultades es obviamente lo que hoy ustedes están desarrollando, que es este canal que nos permitirá acercarnos de manera más efectiva, porque nuestra gran lucha es en los medios. Nosotros no tenemos acceso a los medios. El sindicalismo para los medios está vetado porque son los grandes capitales, las grandes empresas las que controlan y ellos ponen lo que les conviene y les interesa. Y entonces, a nosotros se nos restringe. Como CUT hemos tenido acceso en algunos momentos a determinados medios, pero sostenernos y mantenernos ahí depende mucho de la política de los propios medios, ¿no? Que sus invitados, sus opinólogos son determinados personajes, pero se excluye a las organizaciones sociales, a las voces del pueblo. Y entonces, a través de esos grandes medios, nos bloquean permanentemente la posibilidad de avanzar en esta forma de trabajo en la que te dan cierta comodidad, pero que luego te están explotando tarde, mañana y noche. Yo conozco trabajadores que están muy psicosizados, están con depresiones, con problemas, porque el trabajo virtual los acapara y las empresas explotan en todo momento, ¿no? Entonces, sacarlos de ahí o que desarrollen un tipo de trabajo implica pues, hacer cambios también. Y por eso es que nosotros tenemos una articulación internacional y buscamos regular estos temas nuevos que van surgiendo en la Organización Internacional del Trabajo a través de los convenios. Si tú crees de que este movimiento de la generación Z, pero y a mí no me gusta ponerles ese tipo de etiquetas a nadie, a ninguna generación, pero bueno, los llaman ahora pues la generación Z, estos chicos que a pesar de ser nativos tecnológicos, ¿no? Han salido a reclamar y han dado el ejemplo a toda la sociedad de cómo se inician las luchas, ¿no? Eh, ¿Crees que es un despertar del sindicalismo? Es un despertar de las organizaciones sociales? Del sindicalismo no, de las organizaciones sociales incluso también dificulto, porque primero, esta denominación de generación Z es una copia de un movimiento que tomó el Congreso afuera y aquí se lo ha traído y se lo ha adoptado, pero en realidad el movimiento que está dentro de la sociedad, dentro del país, está en otras cosas. Ciertamente ha permitido la movilización de sectores que no estaban participando. Sin embargo, también
salvo que mañana nos den una demostración de una movilización enorme, medio que ya se va amenguando el mecanismo y se está imponiendo claramente el mecanismo represivo que ha puesto incluso la declaratoria de emergencia como un instrumento para frenar y desmovilizar al trabajador. Entonces, ahí hace falta que se produzca una reflexión entre ellos, un balance de las cosas y se proyecte, digamos, a tener claro las cosas, porque yo he escuchado a algunos que dicen ser representantes de la famosa generación Z, que ellos no tienen nada que ver con la política, que no tienen nada que hacer, pero sin embargo dicen que les dicen a los jóvenes que participen en política. O sea, no tienen nada que ver con la política, pero participen en la política. Es un mar de contradicciones. Entonces, lo cierto es que hay una fuerza acumulada, pero que necesita ser orientada a lo que el bien común requiere. Eso es un proceso que seguramente se irá produciendo y nosotros como central vamos a contribuir a ello, ¿no? Hay una pregunta que siempre me ha rondado la cabeza. Hoy por hoy no vemos a chicos parados en las esquinas, como cuando éramos jóvenes, ¿no? Parábamos ahí piropeando a las chicas que salían del colegio, estábamos jugando trompo, estábamos jugando bolitas en la tierra, fulbito en la pista, ¿no? ¿Cómo ves tú al trabajador del futuro? De acá a unos 20 años. Bueno, en realidad, hablar del futuro del trabajador, tenemos que hablar del futuro del trabajo. ¿Cuál va a ser las características del trabajo en el futuro? La inteligencia artificial está produciendo una serie de cambios, las tecnologías evidentemente también. Entonces, los trabajadores del futuro van a tener que estar altamente integrados y formados en el uso y manejo de las nuevas tecnologías, lo cual es bastante importante. Sin embargo, tiene que, a su vez, en cada uno de los países y particularmente en el nuestro, tener que proponernos un modelo de desarrollo que incorpore las transformaciones retrasadísimas que tenemos y que articule con lo nuevo. Pero además tenemos que enfrentar también la propia permanencia de la naturaleza, porque también hay un calentamiento global que está acosando y afectando y poniendo en peligro la humanidad. En ese sentido, nosotros tenemos también una plataforma mucho más amplia, ya conjuntamente con el movimiento sindical internacional, de las llamadas transiciones justas, o sea, de lo que hoy vivimos a las nuevas cosas para preservar la humanidad, los derechos de la humanidad y los derechos de la naturaleza, porque las nuevas generaciones necesitan todavía gozar del beneficio de la naturaleza. Por eso el objetivo mayor es el desarrollo sostenible, que significa beneficiarnos y disfrutar hoy de los bienes de la naturaleza sin afectar el disfrute y el derecho de las nuevas generaciones de tener lo mismo que nosotros tenemos.
Bueno, César, como tú sabes, siempre el tiempo en los medios de comunicación es tirano, pero quiero hacerte dos últimas preguntas. Eh, ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva de presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, como sindicalista de toda la vida, porque yo sí puedo decir de que tú eres sindicalista por el mismo concepto que tú has dado? Sí, he sido testigo de decepción de tu proyección, de tus acciones, que la verdad han hecho de que en todo este tiempo que te conozco, siempre el respeto haya estado, a pesar de que podamos tener algunas diferencias, ¿no? Que es necesario. Que es natural y es necesario, sí. Eh, pero, a ver, ¿cómo crees que pueda afectar el gran crecimiento de China y todas las inversiones que no solamente está entrando a Perú, está entrando a toda Latinoamérica, ¿no? Y en gran parte del mundo está quitando espacio al gran y todopoderoso Estados Unidos y lo ha hecho retroceder hace unos días, ¿no? En sus pretensiones por elevar sus aranceles, y China le dijo, ah, ya, tú me elevas aranceles, yo no te vendo metales raros. ¿Te das cuenta? Que sirve para la construcción de equipos electrónicos y todo lo demás, ¿no? Que en este momento se usan, ¿no? Pero ¿cómo crees que pueda afectar en el tema laboral, para bien o para mal, al Perú? Bueno, en realidad ninguno de los dos países nos deberían afectar. Lo que nos afecta y lo que hay que recuperar es la soberanía nacional. Porque tú puedes entablar relaciones comerciales, de inversión, de desarrollo con cualquier país del mundo, haciendo respetar tu interés nacional. Y lo que lastimosamente hoy tenemos es unos gobernantes y el predominio además de un pensamiento de dejar abierto todo y en condiciones en que los distintos eh, países industrializados ingresan al Perú. O sea, hay aquí por eso una suerte de colapso, también dice de paso, de lo que se venía imponiendo desde el 90, que era la apertura, ¿no? Trump, presidente de los Estados Unidos, uno de los países promotores, impulsores y defensores de la apertura comercial, del quitar aranceles a las diferentes exportaciones, en la práctica eh, ha llegado a tirar por la borda todo ese pensamiento, demostrando que lo que verdaderamente hacen esos países es proponer en cada momento lo que le conviene a su país, lo que le conviene al interés, a su soberanía. Y los tontos somos nosotros, que dejamos que hagan todo sin defender nuestra soberanía. Y entonces este es un problema de orden político que a nivel nacional tenemos que resolver, pero además hay que debatir con estas corrientes imperiales, pues, que son todos los países. La Unión Europea nos ha invadido, Estados Unidos nos ha invadido, China nos está invadiendo. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Tomando conciencia nosotros de que a todos ellos hay que ponerle condiciones mínimas de respeto a nuestros recursos naturales, de respeto a nuestros derechos fundamentales y en unidad, ciertamente, con otros países igual que nosotros. Por eso es que es muy importante lo que en su momento se promovió el UNASUR, por ejemplo, para que toda América del Sur esté unida y enfrente esos problemas, porque separados es muy difícil. Y obviamente nosotros
ellos vienen por mano de obra barata. Y por mano de obra barata, aquí el trabajador se va a ver afectado. Entonces, hay que poner condiciones para que a nivel global haya un respeto de los derechos fundamentales y aquí en el Perú no se abuse con la gente, ¿no? La última, César. Ya. Y por hoy, espero que te volvamos a tener aquí en los estudios de Papalol TV y en la hora sindical para seguir conversando. Cuando gusten, cuando gusten. ¿Qué tan determinante fue el sindicalismo en tu vida familiar? Bueno, yo provengo de una familia bien constituida. Mi papá fue un profesor, fue mi profesor, dicho sea de paso, en la escuela de un caserío en Cajamarca donde él trabajaba y impregnó desde luego como padre y como profesor principios y valores en mí que luego desarrollé también en la universidad. Yo estudié y trabajé en el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Ingeniería y luego esa constancia ya en el terreno de la empresa en la que entré a trabajar se ha mantenido y lo cual lleva pues a ser responsable con los compromisos que tú asumes. Si los trabajadores te dan su confianza, ven en ti una forma de hacer respetar sus derechos, de defender a los trabajadores, entonces uno tiene que corresponder con responsabilidad y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para cumplir con esa expectativa de los trabajadores. Entonces, si nos encargan todo eso, confían en nosotros, entonces nosotros estamos obligados en descubrir qué elementos utilizar para que podamos cumplir con eso. Eso implica dedicación, estudio, perseverancia y constancia. Entonces, eso, menos mal, lo he tenido muy comprendido por mi esposa y tengo una familia también bien constituida, todos mis hijos están formados y profesionales y yo tengo ahora el espacio necesario para continuar en la brega, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que, porque el apoyo de la familia siempre es fundamental, ¿no? César, tienes las cámaras de Papalol TV para las palabras de despedida. Bueno, quiero expresarles a todos que ha sido una satisfacción participar en este primer programa de inauguración de este importantísimo medio de comunicación. Y insto y aliento a todas las organizaciones sindicales y sociales a participar en los programas que se vayan sucediendo y además también para intercambiar en algún momento pareceres a efectos de fortalecer el movimiento sindical y social para que el cambio en nuestro país sea una realidad más pronto que tarde. Muchísimas gracias y un saludo y éxitos a todos ustedes. Estimados amigos, ha sido la hora sindical con Julio César Bazán. Agradezco en la parte técnica a Rafael Lucar, más conocido como Rafael del Silencio, y a todo el equipo que nos ha acompañado hoy día. Gracias y hasta la próxima.